Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas noches. Hoy, viernes 12 de junio del año 2020, del 2020, de esto a lo que nosotros le llamamos el año perdido, el año del coronavirus, el año en el que todo se cambió, la salud de las personas, la forma de hacer salud, la forma de la economía está prácticamente en otros rumbos, todo es diferente, ya no nos podemos dar la mano, ya no nos podemos abrazar, todo es totalmente diferente, en fin, por eso digo que es el año perdido, aunque ya varias personas me han comentado que por qué perdido, si tenemos lo más importante que es la salud. Bueno, todo esto es una metáfora nada más y así es como está el rollo. Hoy, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Hoy es un día muy especial porque todos somos testigos del trabajo infantil que se desarrolla en muchas partes del mundo, si no es que en todo el mundo. Pero en fin, hoy tenemos unas invitadas de lujo, para lo cual le voy a pedir aquí a nuestro maestro, nuestro gurú, nuestro personaje que tiene la bola mágica, esa que todo dice, así es el futuro, esto es lo que va a pasar. Y además latina, ustedes saben que, ustedes lo conocen perfectamente bien, a don Memo Canales, maestro. Bueno. ¿Qué hubo, Alejandro? ¿Cómo están nuestras queridas invitadas? Por cierto, muy agradecido de su presencia. Nos acompaña, no voy a poner en orden, ¿verdad? Las dos son mujeres y las dos son importantes, no importa cuál presente primero. Andrea Rodríguez Corona, quien es una educadora de profesión, panadera actualmente, y una mujer progresista con una visión que nos va a compartir hoy sobre el feminismo. Y del otro lado tenemos a Valeria López Luébanos, una socióloga, activista política, una mujer comprometida sobre todo con las luchas de género, que también nos va a aportar su visión. Y será interesante porque tendremos dos visiones probablemente diferentes, que converjan en algunos puntos, que a lo mejor no en otros, pero las generaciones, cada generación va teniendo su propia interpretación de la realidad. Y lo importante aquí es que nosotros, sobre todo los hombres, conozcamos un poco más realmente sobre lo que es el feminismo, lo que pretende. Y bueno, pues le cedo la palabra aquí a mi compañero Alejandro Vázquez para que haga la primera pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da gusto saludarles y les agradezco mucho que nos estén acompañando en esta transmisión, ¿verdad? Nosotros estamos aquí transmitiendo desde esta bella y pequeña ciudad en los Estados Unidos que se llama Abbotsford, en el estado de Wisconsin, aquí en una comunidad en la que vivimos 2,000, según el último censo, 2,180, 2,200 personas. El nuevo censo nos irá a arrojar alrededor de 1,400 cuando mucho. Es una comunidad muy pequeñita, 2,400 habitantes, de los cuales ya la comunidad hispana, ¿verdad? Y en su mayoría mexicanos y puertorriqueños, pues ya alcanzamos cifras entre el 40 y 45%. Entonces, bueno, les agradecemos mucho que nos den la oportunidad de tener esta conversación con ustedes, porque les aseguro que vivimos en un ambiente totalmente diferente, quiero decir, en el ambiente grupal, de grandes comunidades. Nosotros no somos, yo creo que ni siquiera un edificio de Tlatelolco. Hay más habitantes en un edificio de Tlatelolco que lo que pueda haber aquí en esta ciudad. Pero en fin, les agradezco muchísimo que nos den esta oportunidad de platicar con ustedes y sobre todo que nuestra gente pueda conocer los puntos de vista de ustedes sobre un tema que es extremadamente, y perdón por el adjetivo, pero desde mi punto de vista, extremadamente delicado y sobre todo desde la posición de un hombre. Entonces, si ustedes me permiten, yo quisiera hacer la primera pregunta y quien de las dos quiera contestar primero, pues lo voy a agradecer mucho y es la siguiente. ¿Qué es el feminismo? ¿Cómo comparar el feminismo del siglo XX con el feminismo del siglo XXI? ¿Y de qué manera el feminismo interviene en la vida del ser humano? Valeria, tienes tu micrófono apagado. Ahí estamos las dos anotando la pregunta. Sí. Andrea, no sé si quieres empezar tú. Bueno, estaba pensando así un poco mientras escribía y es una pregunta, digo, la primera que es el feminismo es una pregunta
creo que es bastante difícil y es muy complicada porque creo que el feminismo del siglo XXI, como dices tú, creo que se puede abordar desde varias perspectivas. Entonces, si me pongo así como muy pragmática, yo te puedo decir que no podemos definir el feminismo tal cual, porque hay muchas aristas. Yo en lo personal te puedo decir que para mí es el feminismo, pero no sé si sea como una definición que se pueda tomar como general. Para mí creo que pues es como un movimiento de asumir un rol y una situación, un retomar situaciones de vida que se fueron quedando como huecos, que se fueron quedando como vacíos. Entonces el feminismo me lleva a querer retomar esos huecos durante mi vida y durante la vida de las mujeres que están alrededor mío y de las... Se está cortando Se está cortando su voz. Sí. Un poquito, ¿verdad? Sí, Yo creo que es problema del internet. del internet. Sí. Ajá. Bueno, mientras tanto, Sí, mientras si quieren yo sí, doy por favor, como Valeria. mi intervención. Muy visibles. ¿Sabes Pues qué, yo, Andrea? Se cortó el final de tu conversación porque se cortaba el internet. Ya no te escuchamos al final, Andrea. Ok, ¿en dónde me quedaría? Te decía que es como, en donde, para no repetir como todo, como donde... Te quedaste en las luchas de ustedes, las mujeres, las que tú conoces, las de tu generación. Ok, las de mi generación, las de mi entorno, las que luchas que se van viendo a lo largo de, o en el día a día, desde una conceptualización de reeducación, de retomar situaciones que ya creemos que ya están obsoletas, en una cultura de patriarcado que tenemos muy afianzada en nuestra vida, aunque nos queramos presumir o nos queramos como definir como mujeres muy modernas o mujeres muy liberadas, siempre tenemos en el inconsciente colectivo el tema del patriarcado. Y creo, o sea, asumo mi responsabilidad, que nos aferramos muchas veces a eso. Entonces, el feminismo es tratar de romper esos esquemas preestablecidos. sí. Sí, Valeria. pues yo coincido en muchos puntos con la compañera Andrea. Yo creo que el feminismo es un movimiento político, es un movimiento social que busca la emancipación de las mujeres, que busca que tengamos igualdad de derechos, que seamos sujetas de derecho, que podamos definir lo que queremos o no para nuestras vidas, porque mucho tiempo estuvimos bajo la tutela de los hombres por mandato patriarcal. Entonces, el feminismo busca justamente visibilizar todas esas condiciones de desigualdad en las que mucho tiempo hemos vivido las mujeres, ¿no? Vemos que el asunto, el patriarcado, el sistema patriarcal, es un asunto estructural que viene desde hace muchísimos años. O sea, nacimos ustedes y yo, a pesar de las diferencias de edades, nacimos bajo ese sistema, bajo esa estructura. Entonces, justamente el feminismo es un movimiento que busca evidenciar esa desigualdad histórica en la que muchas veces hemos vivido las mujeres y donde muchas veces hemos sido despojadas de nuestros derechos, hemos sido incluso invisibilizadas dentro de la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el feminismo, eso es para mí el feminismo. Me parece muy importante justamente como retomar el punto del que hablaba Andrea, ¿no? Sí hay muchas visiones y muchas perspectivas e incluso muchas formas de vivir el feminismo porque influye mucho el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de un ejido, de una comunidad rural, y como el compañero que decía al principio que su comunidad es muy pequeña, que son pocas las personas que ahí habitan, pues también en mi comunidad, ¿no? Es un lugar muy pequeño. Entonces, obviamente las realidades que nos atraviesan a nosotros que venimos, a nosotras que venimos de comunidades rurales, que venimos de municipios muy pequeños, de estados donde nunca ha habido alternancia política, que son del norte del país, donde la violencia está muy normalizada, todavía más. Sí, se estructura nuestra vida desde una forma muy diferente, ¿no? La realidad nos atraviesa.
de otra forma. Entonces, creo que quienes hacemos feminismo y quienes tratamos de evidenciar nuestra lucha, justamente lo hacemos desde esa trinchera, ¿no? Atravesadas por la realidad y por el contexto que finalmente nos termina condicionando. Y esa es la forma en la que finalmente vemos el feminismo, o son los temas del feminismo que nos interesan. Contestando a la pregunta también, las diferencias del feminismo en las diferentes etapas, yo creo que finalmente lo que cambia son las manifestaciones, las formas en las que manifestamos tanto el descontento como la exigencia de las demandas, ¿no? O incluso cómo, pues sí, cómo se hacen estas manifestaciones, ¿no? Cómo son las formas de la protesta. Sí creo que eso es básicamente lo que cambia, porque yo sigo viendo que las demandas, muchas, siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, por ejemplo, en un principio se hablaba de que las mujeres necesitábamos el acceso a la educación. Sigue siendo una exigencia porque siguen habiendo muchas niñas que desafortunadamente no pueden acceder al derecho a la educación pública porque tienen que cumplir con esos roles, con esos mandatos y contribuir de esa forma al desarrollo de su comunidad. Y porque son contextos distintos, ¿no? Pero es una lucha que seguimos dando, ¿no? La lucha por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo es algo que también, una demanda que hacían las compañeras comunistas en los 30 y nosotras seguimos luchando por eso, ¿no? Porque son demandas que no se han cumplido y por lo tanto tenemos que seguir exigiendo. Andrea me comenta por acá que hay mucho viento donde ella vive y al parecer afectó la conexión de internet. Si puede, se volverá a conectar. Si no, pues seguiremos contigo, Valeria. Sí, hay una última parte de la pregunta, sí, claro, de cómo interviene el feminismo en nuestras vidas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo puedo decir desde mi perspectiva, desde la trinchera, desde donde yo estoy como mujer. El feminismo sí cambia tu vida porque justamente te da los elementos para poder verbalizar y explicarle al resto de las personas e incluso primero pues entender ¿no? La violencia que está viviendo, porque como les comentaba en un principio, son violencias y realidades que son cotidianas y entonces al ser tan cotidianas se normalizan y entonces normalizamos el vivir en un contexto de violencia. Antes de que yo conociera el feminismo, seguramente muchas de las cosas que hoy considero que son violencias o que me atraviesan por ser mujer, otro tipo de realidades, pues no las veía si no hubiera sido por el feminismo, ¿no? Y pasa lo mismo con otras compañeras, incluso con las mujeres de mi comunidad con las que yo he tenido la oportunidad de platicar. Antes de que el feminismo o la perspectiva de género o el movimiento de las mujeres llegara un poquito a nuestras vidas, seguíamos normalizando muchas de las situaciones que vivíamos y entonces si las normalizamos y las vemos normales y las seguimos reproduciendo y no nos damos cuenta y no señalamos aquello que nos afecta, que nos hace daño, que nos incomoda de alguna forma, entonces no podemos cambiar absolutamente nada. Entonces el feminismo llega como una herramienta para poder visibilizar todas estas violencias y por lo tanto es una herramienta transformadora. Fíjate que ahorita que te estaba escuchando, realmente me pareció muy interesante lo que aportas, porque a veces perdemos de vista, sobre todo porque últimamente las manifestaciones relacionadas con el tema feminista han sido, desde la perspectiva general, muy violentas, ¿no? Y a veces esa misma violencia ha hecho que incluso muchas mujeres, incluso progresistas, no estén totalmente a favor del método, ¿no? De hacer esto. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Cómo ves esa forma de manifestar que a veces puede llegar incluso a actos de violencia contra personas, inclusive contra mujeres dentro del mismo, de las marchas, como ha sido el caso de las mujeres policías que han estado resguardando esto y que pues se ven afectadas también ellas, ¿no? ¿Tú cómo lo visualizas eso? Yo, por ejemplo, yo no he como llegado a manifestarme de esas formas porque justamente hablaba de eso, ¿no? Tenemos que tomar muy en cuenta los contextos desde donde hacemos esa manifestación, desde donde manifestamos el rechazo, ¿no? Por ejemplo, desde mi contexto particular en el estado de Coahuila, nosotras hemos participado convocando manifestaciones, convocando a marchas, y previamente platicando con mis compañeras de las colectivas, que finalmente las marchas muchas veces salen justamente de la organización colectiva,
decidimos cómo incidir políticamente, ¿no? Cada quien define como sus estrategias políticas para visibilizar un tema. Por ejemplo, nosotras siempre hemos tratado de ganar aliados y aliadas en nuestras causas. Siempre hemos tratado de hablar desde la fundamentación de por qué nosotras estamos luchando por algo, por qué estamos exigiendo algo. Hemos salido a las calles, hemos ocupado el espacio público con estas manifestaciones, marchando por el acceso a la justicia, por los feminicidios en Torreón, en La Laguna, en Matamoros, visibilizando que las mujeres seguimos viviendo violencia, ¿no? Y lo hacemos de una manera pacífica, porque yo tengo compañeras que son mayores que yo y que tienen más tiempo en esta lucha, y ellas siempre me han enunciado que el movimiento feminista es una lucha pacífica, ¿no? Y entonces esa es la premisa que nosotras hemos tomado para hacer manifestaciones en Torreón, por lo menos mis compañeras y yo. Yo, insisto, yo no he hecho estas manifestaciones de este tipo, como las que ustedes señalan, pero no por eso estoy en contra de esas manifestaciones, ¿no? Porque finalmente entiendo el enojo que abraza y permite esa efervescencia, ¿no? Porque yo soy acompañante, doy acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. Hace poco, uno de los casos que más me marcó, y es uno de los últimos casos que he acompañado, es sobre el feminicidio de una niña de 2 años a la cual fue asesinada, fue abusada sexualmente por su padrastro. Tenía 2 añitos, duró una semana en terapia intensiva. Me acuerdo que estábamos nosotros en PRONIF tratando de recuperar a sus hermanitos, porque pues imagínense esa situación, ¿no? El duelo de estar pasando por un momento tan complicado y tener a tus hijos resguardados como si estuvieran presos. Fue un momento muy complicado para la familia, ¿no? Justo en ese momento nos hablan para avisarnos que Milagros había fallecido porque su cuerpo no había soportado las lesiones. Y entonces ver todo eso de cerca inevitablemente te atraviesa, ¿no? Si muchas veces leyendo las notas nos conmueve hasta el llanto, viviendo esa realidad y siendo el soporte de las familias, indudablemente la violencia te atraviesa, ¿no? Entonces entiendes el por qué este tipo de manifestaciones, ¿no? Yo sí trato de ser muy respetuosa con ese tipo de manifestaciones, porque entiendo el enojo de mis compañeras y respeto profundamente la forma en las que deciden sacar esa furia, no esa rabia, porque finalmente lo transforman en una maniobra organizada de manera colectiva para evidenciar una realidad que nos atraviesa todos los días. Y es frustrante estar en territorio acompañando, dando soporte a las compañeras que han padecido violencia, y también escuchando la realidad de las familias que ya nunca vieron volver a sus hijas, ¿no? O sea, es una realidad insoportable, o sea, no encuentras cómo habitar un mundo de esa forma. Entonces, yo trato de ser muy solidaria y muy respetuosa y entender esa frustración porque la he vivido. Si bien mi formación y mi contexto no me permite o no me ha llevado a manifestarme de esa forma, no dudo que tal vez en algún momento lo haría, ¿no? No lo descarto. Yo creo que tenemos que analizar que muchas veces la protesta o la violencia que muchas veces la gente enuncia dentro de esas protestas, finalmente no es violencia como la que nosotras entendemos, ¿no? No es un acto que no tenga un sustento del por qué es, ¿no? Mucha gente a veces no lo entiende porque la verdad es que a veces es muy cómodo hablar desde el privilegio de una realidad que no te atraviesa y que nunca te ha tocado, ¿no? Es muy lamentable luego verte en una situación como esta y realmente te dan ganas de quemarlo todo. Y no de quemarlo todo, prenderle fuego, ¿no? Sino de quemar y abolir todo este sistema que permite que a las mujeres nos sigan haciendo daño y que permiten que tantas mujeres no lleguemos con vida a nuestros hogares, que estemos viviendo violencias de tantos tipos, ¿no? Porque recordemos que los feminicidios son la culminación de esa violencia, pero antes de un feminicidio también ocurren muchas otras cosas, un montón de violencias que muchas veces no se enuncian, no se señalan, no se dicen, o simplemente muchas veces la vida de las mujeres no vale lo mismo en el espacio público, en la narrativa, ¿no? Por ejemplo, hemos visto ahora con la situación de la pandemia, las mujeres siguen siendo asesinadas durante este periodo. ¿Y qué pasa? Que no ocupan la primera plana de los diarios, porque ahorita la urgencia es hablar sobre el coronavirus. Justamente el día de hoy ocurrió un feminicidio doble en la colonia
de Abastos, en Torreón, Coahuila, asesinaron a una mujer de 48 años y a su hija de 18 años. Las estrangularon y seguramente ocurrieron otro tipo de violencias y vejaciones. Pero ¿qué pasa? Que esos feminicidios quedan en el contexto local, o sea, e incluso, por ejemplo, el presidente de la República no ha dicho, ¿no? Que lo ha dicho, que las cifras de violencia pues luego están ahí como desencajadas, que no embonan con la realidad que vivimos, y la realidad que vivimos es esta, ¿no? Donde matan a las mujeres todos los días. Yo quisiera, de lo que has estado comentando, yo quisiera dividir un poco, tomando 3 frases que tú has dicho que me parecen muy importantes. Una de ellas, bueno, primero aclarar que la violencia solamente puede ser de 2 maneras, o ya sea física o ya sea moral. No hay otra violencia en el planeta entero más que esas 2 expresiones de violencia. Bueno, y en las 2, bueno, pues todos estamos inmersos, todos, hombres y mujeres, o mujeres y hombres. Hay una palabra que se llama poder, y cuando hablaste del poder, hablaste de la desigualdad y de ese ambiente patriarcal que existe o que existía, bueno, que existe todavía en muchos lugares de la sociedad. Y hablar de una realidad es algo que yo creo que uno tiene que poner sobre la mesa como tal y no como el discurso de todo el tiempo. Ahorita te voy a decir por qué creo, para que tú nos expliques, por favor. Y otra parte muy importante de tu conversación está sustentada en las herramientas que utilizan, ¿verdad? Dada la pregunta de Memo Canales, en el sentido de que las manifestaciones, las protestas, la manera en cómo se llevan, porque bueno, sí es cierto que hay protestas violentas y agresivas, pues también hay otras que son de baile, de eventos culturales, o sea, hay todo tipo de Así es. protestas. Entonces, mi reflexión en torno a lo que tú acabas de decir, la quiero llevar al poder o a 2 puntos. Uno, al poder. ¿Cuál es el poder para ti que tiene hoy por hoy la mujer? ¿Verdad? Tanto el poder que le otorga la sociedad como el poder que le otorga la propia autoridad. ¿Y cuál es la realidad? Porque yo he escuchado, por ejemplo, en las conferencias del presidente López Obrador, que hay una periodista que cuando habla sobre el papel de las mujeres y de los feminicidios, perdón, los reclamos que se hacen, yo los siento incluso agresivos. Pero es parte de lo que, bueno, pues es que así lo vivo y así lo viven 1 millón de mujeres y todas las mujeres. Y ese es el cantar y el pronunciamiento de toda la vida. Pero si un hombre lo refiriera de esa manera, se le irían encima y lo acusarían incluso de misógino. Entonces, ¿qué balance, qué igualdad o qué desigualdad desde tu punto de vista existe en el poder de hoy por hoy, en este siglo XXI, de las mujeres? Yo creo que debemos de partir de una realidad estructural, ¿no? Las mujeres y los hombres nunca hemos sido iguales, entonces en este momento incluso no podemos decir que exista ni una igualdad ni una superioridad de las mujeres, a pesar de que las mujeres estemos teniendo como tanta visibilidad, pero la verdad es que nos ha costado milenios llegar a este punto, ¿no? Es una lucha histórica que no empezó ni conmigo, ni con las compañeras que venían atrás de mí, o sea, empezó, híjole, desde la revolución. Desde Adán y Eva. Sí, o sea, es una lucha histórica que justamente ha ganado muchísima visibilidad porque las jóvenes, las mujeres mayores, las mujeres de mediana edad, todas estamos como en una misma sintonía buscando apropiarnos de nuestros derechos, buscarnos ser reconocidas, ¿no? Entonces, yo no podría hablar o sugerir de que las mujeres tenemos igualdad de derechos o que tenemos
un poder más allá del que tienen los hombres, ¿no? Yo sigo viendo que el poder político, el poder económico, el poder en todos los sentidos lo tienen los hombres, porque así está estructurado el mundo. La verdad es que las mujeres no estamos luchando por obtener o quitarles ese poder, ¿no? Si bien queremos estar en esos espacios de toma de decisiones para poder transformar la realidad que vivimos, no es una lucha de a ver quién tiene más poder, ¿no? Es un señalamiento a las condiciones estructurales en las que hemos vivido durante tanto tiempo, ¿no? Cómo el poder ha sido otorgado de facto a los hombres por un sistema patriarcal que jerarquiza a los géneros. Y conforme esto se estructura la realidad en la que vivimos, ¿no? Una persona que nace hombre es por mucho más valioso en esta sociedad que una mujer, a pesar de que la mujer ejerza trabajo de cuidados, ejerza trabajo del hogar, ejerza el trabajo reproductivo, que finalmente es quien le da obreros a la sociedad, ¿no? O el capital intelectual. O sea, aquí estamos porque, como a veces dicen los hombres, ¿no? Salimos de una mujer. Y a pesar de eso, no tenemos ese reconocimiento, ¿no? O sea, seguimos siendo despojadas de muchos de nuestros derechos. Entonces, yo no podría decir que las mujeres estamos como arrebatándole el poder a alguien o que tenemos más poder en este momento. Yo creo que si bien tenemos más visibilidad en este momento es justamente porque nos ha costado un montón de trabajo y porque es una lucha histórica, ¿no? Que viene desde hace muchísimos años y que seguramente seguirá después de mí y después de las compañeras que vengan. Yo creo que en este momento de la historia el sujeto político más revolucionario que existe somos las mujeres, porque somos quienes estamos viendo e incomodando la realidad que siempre ha estado como de manera permanente e inamovible, ¿no? Somos quienes estamos señalando que las instituciones ya no funcionan, somos quienes estamos señalando que esa institución, incluso de la familia, no funciona de la forma en la que está estructurada, ¿no? Que la sociedad no funciona si no estamos nosotras en espacios de toma de decisiones, porque se necesita que las realidades que atraviesan a nosotros, que nos atraviesan a nosotros las mujeres, estén inmersas y se formen a partir de eso políticas públicas, acciones de gobierno que permitan que podamos acceder a una sociedad mucho más igualitaria, ¿no? Y finalmente quienes estamos poniendo ese debate en la discusión pública somos las mujeres. Yo sinceramente considero, como hace poco leía un libro de Bell Hooks, que me gusta muchísimo, es una feminista negra, que habla que el feminismo es para todo el mundo. Yo considero que Bell Hooks tiene un montón de razón. Yo he visto muchas veces cómo el movimiento feminista se ha volcado en el separatismo, y es que los hombres aquí no caben, y es que háganlos para allá porque nosotras somos las sujetas de nuestra revolución. Y sí, eso es cierto, eso es completamente cierto. Quienes estamos en el centro de la lucha feminista tenemos que ser las mujeres, indudablemente, las mujeres y las niñas. Pero eso no implica que tengamos que hacer a un lado a los compañeros, ¿no? Yo creo que si se busca realmente generar un cambio social, un cambio estructural permanente, tenemos que incluir al resto de la población y finalmente no podemos nosotras solas. Necesitamos que esos que son agresores de una u otra forma en uno u otro nivel cambien la forma en que se relacionan con nosotras y la forma en que se relacionan con ustedes mismos, ¿no? Porque entonces están naciendo nuevas mujeres, pero seguimos conviviendo con los hombres de antes y así la verdad es que no vamos a poder avanzar. Necesitamos avanzar en conjunto como sociedad y poder generar reflexiones desde las realidades que nos atraviesan, ¿no? Yo conozco a muchos compañeros que no coinciden en la masculinidad hegemónica, ¿no? Que no les va. Y entonces los mismos hombres los critican de homosexuales, los tachan de maricones, o sea, les dicen un sinfín de insultos porque no cumplen con ese cuadrito que implica la estructura de la masculinidad hegemónica. Y entonces los rechazan los hombres que cumplen con esa masculinidad y los rechazamos también de este lado. Y entonces no hay ningún espacio intermedio que permita que esos hombres reflexionen esta forma distinta que tienen de relacionarse con el mundo, ¿no? Entonces, sí me gustaría como puntualizar esas cosas. No sé si se me escapó algo por ahí. No, está bien. Está excelente. Los puntos de vista. Les comento, nos quedan 5 minutos Sí. para que de volada me... Muy rápido. Nada más así, una precisión. Muy de acuerdo contigo en lo que tú mencionas. Creo yo que todos somos víctimas de este modelo de privilegios para un sector.
Así porque ya la sociedad actual no embona en eso, los hombres no se sienten es. cómodos en ese papel y es un asunto que sí tendríamos que empezar a reconstruir entre todos, porque a final de cuentas solo quisiéramos dos continentes, uno de mujeres y uno de hombres, y nos vemos a la mitad del mar, ¿no? Sería posible que esto fuera así tan dividido, tan en blanco y negro, ¿no? En fin, despide el programa, Valeria, te toca, es tuyo. No, pues yo les agradezco muchísimo este esfuerzo. La verdad es que yo valoro, considero que Guillermo es un compañero muy valioso. Nos ha ayudado muchísimo en nuestra iniciativa de política en tiempos de aislamiento. Y la verdad es que les felicito a ambos por este espacio que tienen. A mí me parece que los medios alternativos son un halo de luz en toda esta bruma informativa, ¿no? Porque finalmente vivimos en la era de la información, pero muchas veces la información que se comparte, como ya lo hemos visto, pues son noticias falsas, son mensajes muy desalentadores que más allá de hacer un análisis de la realidad que vivimos, pues traen como mucha desesperanza, ¿no? Y yo creo que esfuerzos como este que permiten que ustedes y yo y más personas platiquemos desde la realidad que nos atraviesa, son fundamentales para que las personas que están allá afuera vean que existe otra alternativa, ¿no? Otra forma de ser, otra forma de relacionarnos entre nosotros, entre nosotras, y sobre todo, creo que de una forma muy amena, ¿no? Creo que muchas veces el conocimiento o las discusiones de este tipo se centran como en lo abstracto y dejan fuera a muchas personas, ¿no? Entonces creo que platicar de una forma tan amena, tocar puntos tan complicados como es el movimiento de las mujeres, el feminismo, de una forma tan ligera que permita que podamos topar con esa realidad, es importante, es importantísima porque finalmente le estamos hablando a esa gente a la que tal vez no le hablan los medios masivos de comunicación, ¿no? Y por lo tanto me parece un esfuerzo muy valioso, la verdad es que les felicito y pues muchísimas gracias por invitarme y por tomarme en cuenta, ¿no? Yo encantada de estar acá No, al contrario, cuando me inviten. muchas gracias, Valeria, y ojalá que esta no sea la primera ni la última vez, porque el tema realmente da para mucho. Sí. Y aquí, bueno, pues nos vemos sujetos ahorita a la maquinita esta del tiempo, ¿verdad? Que corta la escena. Pero yo creo que es muy importante platicar sobre el tema, dado que esta situación de la mujer y del hombre, realmente más que unir, ha creado ya un divorcio muy importante. Una Y, polarización, esa sí es polarización. sí, esa sí es una polarización, efectivamente, pero ya Sí, una polarización que da miedo, sí, por claro, ambos sí, lados, ¿eh? yo Por también lo ambos he lados. visto y me Porque parece peligroso. si bien es cierto que existe el miedo de que una mujer pueda ser víctima de la violencia, ya sea física o moral, bueno, pues ahora también del lado del hombre, porque ya es, dado los instrumentos legales que existen ahora, una mujer muy fácilmente puede levantar falso, ¿verdad? Que también es común, y Sí, sí ha acusar a un pasado. hombre y pácate, ya le costó hasta Sí, los restos. y creo que eso es algo de lo que muchas veces no se habla, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso para Exacto. nosotras tocar ese tema es muy complicado porque luego es Así, deslegitimar a las compañeras, pero sí ha pasado, yo me he topado con esas cosas y me parece lamentable, ¿no? Porque finalmente lo que hace es debilitar nuestro movimiento. Exactamente. Afortunadamente exacto. no es la mayoría de los casos, pero finalmente No, son sí, cosas claro, que por supuesto. suceden. Digo, pero Ajá, lo de siempre, ¿no? Siempre hay ahora sí que el arrocito negro sí, claro. que echa a perder El las cosas. negrito en el arroz. El negrito Sí, en el no arroz, son así es. mayorías, pero ahí están. Sí, Sí, Así es así es. es. cierto. Pues agradecemos muchísimo de verdad que nos hayas dado tu tiempo, ¿verdad? Y te invitamos para que cuando exista otra oportunidad aquí a través de Memo, Claro. ¿verdad? Y no Podamos solo de platicar ese contigo. tema, ¿eh? Yo creo No, que hay hay muchos muchos temas temas más. en los que Hay muchos. Valeria puede ser una ayuda y un Muchas apoyo muy gracias. importante para el programa. Y por cierto, envíale a Gibran la invitación para que pronto nos acompañe él y Claro que tenga una sí. plática donde podamos platicar sobre el asunto migratorio, sobre los migrantes y los proyectos políticos para migrantes, que sería muy Sí, importante tener esa eso oportunidad de sería platicar con él. importantísimo. A mí me encantaría invitarte, para que estés ahí con Gibran también platicando en su canal. Hay que Claro, llevarlos claro. para allá. Ah, pues Y somos materia dispuesta. déjenme decirles acá la raza de nosotros, ¿verdad? Bueno, así decimos la raza, ¿verdad? Gibran es un joven Un muy joven promesa. conocedor de la política, Político, es un muchacho que realmente ha visto
el diario acontecer desde otra perspectiva a la que no estaba acostumbrada la gente, y tiene participaciones exitosas, ¿verdad? Ahora ya tiene su propio programa en el Canal 11 de México, que es un canal que pertenece a una institución educativa, ¿verdad? El Politécnico, ¿verdad? Y además es un personaje que reflexiona bien las cosas de manera diferente, y ojalá que sí se pueda, que lo podamos invitar, que acepte él, ¿verdad? Claro. Si es Sí, que estaría el buenísimo. ladrillo decimos nosotros, decimos los de a pie, se lo permite, ¿verdad? Pero para que charle con nosotros,